¿Qué nos importa Skinner 30 años después? Este vídeo nace de la lectura del artículo ¿Qué nos importa Skinner 30 años después?, publicado este mismo año 2020 en la revista Papeles del Psicólogo. Está escrito por Marino Pérez Álvarez, catedrático en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y comúnmente conocido por sus críticas a la concepción de los trastornos mentales como entidades naturales o enfermedades, la psicologización de los problemas de la vida y los fundamentos de la psicopatología. De entre sus obras destacaré el célebre libro La invención de los trastornos mentales, que está escrito en colaboración con Héctor González Pardo, investigador en neurociencia de la conducta y doctor en biología. Este artículo comienza con dos grandes pilares. En primer lugar, rememora el 30 aniversario del fallecimiento de Burrell Frederick Skinner, allá por un 18 de agosto de 1990, y reivindica el uso de los términos skinnerianos cuando hablamos de lo psicológico. En esta deriva del lenguaje, del saber popular, de la psicología popular, que no científica, ni de las ciencias cognitivas, ni análisis de la conducta, cuando hablamos de la psicología desde términos dualistas, cerebrocentristas y esencialistas. En segundo lugar, nos introduce que este artículo corresponde a un congreso SABEC. SABEC es la Sociedad para el Avance del Estudio Científico de la Conducta, de la que soy miembro por 1 euro al mes, 12 al año, aunque hay distintos tipos de tasas, y os dejaré la web en la descripción para que veáis sus bases y recursos. Y bueno, pienso que si os importa el estudio científico de lo psicológico, si os importa que la filosofía científica y la ciencia sean lo que sustenten nuestros estudios en psicología y por tanto las aplicaciones que llevemos a cabo, creo que es una buena forma de apoyar esta iniciativa en este contexto histórico donde todavía tenemos que reivindicar este tipo de cosas. Y sí, efectivamente, hay que seguir reivindicando, porque no puede ser que una de las personas más importantes de la historia de la disciplina sea ignorada. Y no puede ser que el psicólogo o uno de los psicólogos más eminentes del siglo XX, según estas clasificaciones, que bien contienen criterios subjetivos, que la verdad es que pueden afectar mucho al resultado en función de las culturas y de tu historial de aprendizaje propiamente, pero aún así siempre salen los primeros puestos o el primero, como pasa en este ejemplo. Eh, ¿Cómo puede ser que salgamos de la carrera sin saber apenas nada o sabiendo más de Freud que de Skinner, cuando Skinner es una de las personas más importantes para la ciencia en la psicología? Y no olvidemos que la psicología está dentro de ciencias de la salud y que estamos queriendo que la psicología sea ciencia. Entonces, creo que sigue siendo pertinente reivindicar, lamentablemente en estos tiempos, que la psicología debe ser una ciencia y que para ello debemos contar con las aportaciones de Burrell Frederick Skinner. No estoy diciendo que aquí acabe el recorrido ni de la filosofía de la ciencia de la conducta, ni de la ciencia de la conducta propiamente, pero es algo a tener en cuenta y que es legítimo quedarse con estas aportaciones hasta el día de hoy. Luego ya la investigación pues traerá nuevas cosas, etcétera. Pero los principios del aprendizaje, por poner un ejemplo, bueno, pues es que es indudable que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo no vas a tenerlo en cuenta? Y digo más. Luego entra en juego, por ejemplo, la falacia cronológica que nos trae María Jesús y Steve Fraser. Eh, Esa concepción de que lo nuevo deja atrás lo antiguo necesariamente. También viene unido a eso de la revolución cognitiva. Pensar que el conductismo, neoconductismo, cognitivismo, y así de sencillo, me quedo con cognitivismo y así de sencillo. Pues no. Sencillamente no. Y pasa algo en la formación cuando salimos sin saber que un reforzador no es un premio necesariamente, sin saber las diferencias entre refuerzo, reforzador y reforzamiento. Creo que no podemos irnos de una facultad después de 4 años de estudio sin saber qué es la psicología y cuáles son sus aportaciones científicas al circuito científico propiamente dicho. Y con esto llegamos al grueso del artículo, lo verdaderamente interesante, donde revisa 6 temas relacionando a Skinner con temas de interés psicológico en la actualidad. Pero leyendo a Marino, es transversal en tanto Skinner está en casi todo, aun sin ser reconocido, ni falta que hace, según sus aportaciones ya son patrimonio común. Concretamente me refiero a 6 temas skinnerianos en los que Skinner brilla por su ausencia, sin apenas ser citado. No digo esto porque hubiera usurpación o algo así, porque ya son temas importantes por sí mismos con sus propios autores de referencia. No obstante, se beneficiarían de ser enfocados más skinnerianamente. Realiza esta revisión titulando Ojeando la psicología mainstream y encontrando a Skinner. Comienza estos 6 temas hablando de la caja de Skinner, ese nombre propuesto por Hall ante esta técnica o instrumento del investigador estadounidense para estudiar temas tales como la tasa de respuesta, esa respuesta, ese número de respuesta por unidad de tiempo tan importante para nuestros análisis científicos respecto a la conducta y su relación
con temas de actualidad, como pueden ser las adicciones a los juegos de azar, las adicciones a las redes sociales, al móvil. Bueno, es que no es sorpresa, ¿no? Una máquina tragaperras está creada en torno a los principios del aprendizaje, y esos principios del aprendizaje son enunciados de distintos analistas de la conducta, siendo Skinner uno de los más importantes, sin duda alguna. Todo ello desembocando realmente en un instrumento principal para el psicólogo, y del cual no podemos salir de una formación básica sin bastantes conocimientos de ella, como es el análisis funcional. En segundo lugar, tenemos el ruido blanco para los estudios de psiquiatría, que Skinner trae al laboratorio y termina renombrando sumador verbal, concluyendo en que no hay nada nuevo para el lado temático del sumador verbal en el diseño y producción de patrones poco claros del sonido del habla, solo estamos reproduciendo una condición muy común. Trae esta condición al laboratorio y realiza una formulación desde el análisis de la conducta. En tercer lugar, tenemos la tan conocida aportación del premio Nobel en economía a Daniel Kahneman, donde en su libro Pensar rápido y pensar despacio nos introduce el sistema 1 y el sistema 2, siendo el sistema 2 esa respuesta lenta, pensada, cómo y qué hacer. Y el sistema 1 es esa respuesta sin pensar, intuitiva y rápida. Por ejemplo, cuando estamos conduciendo, estaríamos gobernados por un sistema 2, donde sé qué hacer en todo momento y lo proceso para hacerlo. Mientras que de vez en cuando entraría en juego el sistema 1 ante estímulos que no esperamos, por ejemplo. Esta formulación se corresponde con lo que ya dijo Skinner en 1953 en el libro Ciencia y Conducta Humana, distinguiendo entre conducta moldeada por las contingencias y conducta gobernada por reglas. A lo que Marino Pérez simplemente apunta: únicamente me preocuparía si las nuevas generaciones de estudiantes creyeran que la psicología empieza con estos sistemas, como si fuera la última palabra, lo que sería un caso más de falacia cronológica. Afortunadamente, la propia psicología cognitiva se está corrigiendo en la dirección holística en activística corporizada. Esto último corresponde a que la aportación de Skinner es holística corpórea, es decir, ninguna parte de tu cuerpo hace una conducta en sí, sino todo tu cuerpo en conjunto hace las conductas, y esto ayuda a la formulación científica de nuestro lenguaje en la disciplina. En cuarto lugar, tenemos la economía conductual. Es una especie de trabajo interdisciplinar entre la psicología experimental, de la que forma parte Daniel Kahneman anteriormente mencionado, y la economía, de la que sale representante en este caso un tal Richard Taylor, perdonad si lo pronuncio mal, el Premio Nobel de Economía, que parece ser que enuncia que la gente se comporta como humanos y no como economistas, de modo que la conducta está influida por los principios que influyen en la conducta de los organismos, cosa que ya decían los propios analistas de la conducta años atrás, y que bien viene recogido tanto en este artículo como en el libro ¿Por qué creemos en mierda?, del gran Ramón Nogueras, y que leo. Por ejemplo, Richard Taylor ganó en 2018 el Premio Nobel de Economía por su trabajo, resumido en el libro Nudge, que podemos resumir como: un economista descubre el condicionamiento operante descrito por Skinner hace ya casi un siglo. Poco nos pasa. Pues bien, Marino Pérez retrae también este problema y nos muestra que la economía conductual muestra que el comportamiento está influido por el entorno, por el contexto, que tiene en cuenta los antecedentes, las consecuencias, la función de la conducta, los principios de aprendizaje propios que detallan cualquier manual de análisis de la conducta. Parece, efectivamente, que toda esta vertiente del trabajo interdisciplinar redescubre a Skinner, y que bien queda patente que fuera de la psicología tiene relevancia. Y además añadiría un frasón de Freud, que viene en el propio artículo y que la verdad es que viene muy al cuento, aunque él lo dijo para sí mismo. Pero bueno, dice: la originalidad consiste a menudo en haber leído poco. En quinto lugar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y trae sobre la mesa la actualidad respecto a las aportaciones de un psicólogo social llamado John Bargh, que es especialista en automaticidad y que tiene un libro titulado así: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Este libro sistematiza 40 años de investigación que vienen diferenciados en tres partes: cómo el pasado, el presente y el futuro, ocultos, influyen en nuestro comportamiento, en lo que hacemos. Entonces viene de nuevo sobre la mesa las aportaciones de Skinner
ante las consecuencias a corto plazo de nuestras conductas, la función de la conducta y, de nuevo, la conducta verbal que parece pertinente para tratar estos temas. De nuevo parece que se redescubre a Skinner. Esta aportación en concreto se centra en el ambiente. Bien, es verdad que Skinner es ambientalista y por tanto tiene bastante que aportar a este tema. Toda la carrera tienes una asignatura de psicología del aprendizaje, si tienes suerte tienes intervención y tratamiento psicológico, como he tenido yo con Saturnino, donde hemos dado modificación de conducta y hemos dado algunos principios, incluso hemos hablado de por qué el castigo para Skinner no era la mejor opción, aunque es una opción, y no es, el castigo no es pegar, eso también lo hemos dado, pero en la mayoría de facultades en España parece que no es así. Hay otras tantas donde, por ejemplo, hay más análisis funcional del que he dado yo, aunque he dado un poco también, gracias a Saturnino de nuevo, pero lo que quiero decir es que no tenemos ni plantas de experimentación, tenemos un programa de simulación que utilizamos 2 horas y ya está, no tenemos más de una asignatura de psicología del aprendizaje, y esto también trae que salga un psicólogo social y no haya leído a Skinner cuando va a hablar de la influencia del ambiente o de las contingencias. Y en último lugar tenemos las aportaciones de Gibson en la psicología de la percepción, donde parece ser que esta aportación es muy distinta a otras tantas dentro de este estudio y que toma su importancia en entender que no es objetivo o subjetiva la percepción y que siempre está la conducta de por medio. Es por esto que desde los 80 se viene relacionando a Gibson con Skinner y que viene bien tener este como último punto de estos 6 para reivindicar el contexto de repensar la psicología más allá de la mente y el cerebro, sino atendiendo a preguntas que se hacen los conductistas respecto al contexto, respecto al estudio de la conducta, para entender, si queremos llamarlo así, los fenómenos psicológicos. Por último, Marino Pérez realiza un breve resumen de esta relación entre estos 6 temas y la aportación de Skinner y aporta su tan pertinente opinión personal al respecto. Diferencia muy bien entre Skinner teórico, de teoría de la conducta, donde también nombra a Rives y Cantor en su trabajo del interconductismo, y el Skinner investigador. Y además añade una frase que me parece muy reveladora respecto a la situación del plan de estudios y de la profesión del psicólogo. Y dice así: la ironía es que estas aportaciones están plenamente integradas en la práctica de psicología, sin percibir su alcance científico y filosófico. Posteriormente habla del análisis funcional y de cómo la psicología mainstream se aleja de Skinner, pero que además, gracias al estudio de la conducta humana, podemos entender por qué. Y también podemos entender ese punto positivo que Skinner nos muestra, y es que la psicología, tal como la entiende un analista de la conducta, está por descubrir. Y con esto termina el artículo, y quiero añadir mi pequeña opinión personal. Me parece un artículo que sirve de reivindicación, que sirve de toma de contacto para el alumno, desde mi punto de vista, desde mi prisma, para entender que la influencia de Skinner ha sido y será importante dentro de la disciplina, y que debemos centrarnos en los paradigmas científicos, tanto de las ciencias cognitivas como del análisis de la conducta. Y en este último, Skinner es protagonista. La ciencia y la filosofía son la base de la psicología y sin ella no vamos a ninguna parte. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Aprender y disfrutar.